¿Quién cree que son estas personas? No se lo va a creer, pero son los creadores de una de las mayores y más misteriosas civilizaciones de la antigüedad. Este pueblo dejó tras de sí edificios monumentales, increíbles conocimientos astronómicos y un sistema de escritura que los científicos aún están descifrando. Crearon una cultura capaz de predecir fenómenos naturales con notable exactitud, pero desaparecieron de repente, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Estáis en el canal de Crónicas del Tiempo, y hoy vas a descubrir cómo consiguió la civilización maya construir grandiosas estructuras sin la tecnología moderna. ¿Qué conocimientos secretos transmitían de generación en generación? ¿Por qué su sistema matemático estaba adelantado a su tiempo? ¿Por qué sus ciudades quedaron desiertas de repente? ¿Y podrían sus predicciones aplicarse realmente al futuro de la humanidad? Siéntese, va a ser interesante. La civilización maya surgió alrededor del año 2000 a.C., en lo que hoy es México, Guatemala, Belice y Honduras. Al principio eran pequeñas aldeas, pero con el tiempo se convirtieron en enormes ciudades-estado que alcanzaron su apogeo entre el 250 y el 900 después de Cristo. Este periodo se conoce como el Período Clásico. Los mayas empezaron como pequeñas tribus agrícolas. Su historia temprana está asociada a los primeros asentamientos donde cultivaban maíz, judías y calabazas. Pero con el tiempo construyeron poderosas ciudades-estado rodeadas de pirámides, templos y palacios de piedra. Las principales ciudades eran Tikal, Palenque, Copán y Chichén Itzá. Estas metrópolis eran centros políticos, religiosos y científicos. Los mayas construyeron templos piramidales, celebraron sacrificios en honor de sus dioses y crearon grandiosos complejos rituales. Pero sin la tecnología moderna, ¿cómo pudieron construir estructuras grandiosas? La civilización maya construyó sus templos y pirámides con piedra caliza, extraída de canteras y trabajada con primitivas herramientas de piedra. Sorprendentemente, no utilizaban herramientas metálicas y ni siquiera conocían la rueda, pero sus construcciones siguen sorprendiendo por su fuerza y precisión. Probablemente utilizaban complejos sistemas de palancas y cuerdas para mover enormes bloques de piedra. ¿Por qué tipo de estructuras arquitectónicas monumentales son conocidos los mayas? Pirámides y templos. Majestuosas pirámides escalonadas, como el templo del Gran Jaguar en Tikal y la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, sirvieron como centros religiosos y lugares rituales. Observatorios. Estructuras como el caracol de Chichén Itzá sirvieron para realizar observaciones astronómicas y elaborar calendarios. Palacios y plazas. Complejos de edificios donde vivían los gobernantes y se celebraban actos públicos. La sociedad maya estaba claramente dividida en clases y tenía una estricta jerarquía. En primer lugar, los esclavos, el estrato más bajo de la sociedad. Eran prisioneros de guerra o personas castigadas por crímenes. Los esclavos realizaban los trabajos más duros y peligrosos y a veces eran sacrificados a los dioses. Seguidos de los campesinos y agricultores. El grueso de la población. Cultivaban maíz, judías, calabazas y cacao. También participaban en la construcción de pirámides y templos. Clase siguiente. Artesanos y comerciantes. Eran maestros de obras, albañiles, pintores, escultores y comerciantes. Producían artículos de lujo, joyas, textiles, y comerciaban tanto dentro del estado como con otras regiones. Conocimiento, eldos. La aristocracia maya eran guerreros, funcionarios y grandes terratenientes. Controlaban la economía, los impuestos y la política exterior. Muchos también desempeñaban funciones militares o religiosas. Sacerdotes, ajaucans. Los sacerdotes ejercían un gran poder. Realizaban rituales, sacrificios y observaban las estrellas. Su trabajo consistía en mantenerse en contacto con los dioses y explicar al pueblo la voluntad de los poderes superiores. También hacían calendarios y controlaban el momento adecuado para los rituales y las labores agrícolas. Y finalmente, los Ahab, gobernantes. En la cima se encontraba Ahab, el gobernante de la ciudad-estado. No solo era rey, sino que también se le consideraba un semidios,
un mediador entre el pueblo y los dioses. Su poder se transmitía por herencia. La civilización maya poseía conocimientos que asombran incluso a los científicos modernos. Muchos de ellos se mantenían en secreto, solo se transmitían a sacerdotes iniciados y no eran conocidos por la gente corriente. Los mayas eran maestros de la astronomía. Conocían con notable precisión los movimientos de los planetas, las fases de la luna y las trayectorias de las estrellas. Sus cálculos astronómicos les permitían predecir eclipses solares y lunares, épocas de sequía o de lluvia. Los sacerdotes mantenían en secreto estos conocimientos, porque su interpretación era la base de su poder sobre el pueblo. La capacidad de predecir un eclipse parecía un vínculo directo con los dioses. Eran tan inteligentes que desarrollaron sofisticados calendarios, los más famosos de los cuales son el Tzolk'in, un calendario ritual de 260 días, y el Hab, un calendario solar de 365 días. Creían que el tiempo era cíclico y que cada era terminaría tarde o temprano para dar paso a una nueva. Se concedía especial importancia a la cuenta larga, un calendario que realizaba una cuenta atrás desde la creación del mundo. Fue su finalización, en 2012, lo que dio origen al mito del fin del mundo. También conocían las hierbas curativas y los venenos. Trataban heridas, sabían qué plantas se utilizaban para anestesiar durante los sacrificios y cómo utilizar sustancias naturales para curar enfermedades. Estos conocimientos solo se transmitían a unos pocos curanderos y sacerdotes. Pero lo más importante es que fueron una de las primeras civilizaciones en utilizar el concepto de cero, mucho antes que los matemáticos árabes y los europeos. Su sistema numérico era de 20 dígitos, basado en el número 20, lo que permitía realizar cálculos complejos. Utilizaban símbolos especiales para representar los números y podían calcular ciclos temporales con una precisión asombrosa. Registraron todos estos conocimientos en códices, libros hechos con corteza de árbol. Estos manuscritos describían acontecimientos astronómicos, rituales, profecías y prescripciones médicas. Estos libros se consideraban sagrados y se guardaban en los templos. Dresde, París, Madrid y Codex Grolier. Solo se conservan 4 códices originales, ya que la mayoría fueron destruidos por los españoles. Pero, ¿por qué las ciudades mayas quedaron repentinamente desiertas? Es un misterio que aún persigue a los científicos. Hacia los siglos 9 a 10 después de Cristo, las otrora poderosas y prósperas ciudades de la civilización maya, como Tikal, Palenque o Copán, empezaron a vaciarse rápidamente. La gente desaparecía, dejando atrás templos, palacios y pirámides. ¿Por qué? Aún no hay una respuesta exacta, pero existen varias versiones, cada una de ellas aterradora o sorprendente. 1. Desastre ecológico y sequía. Una de las teorías más populares es la de una sequía prolongada. Los mayas dependían de los cultivos de maíz y su vida giraba en torno a la agricultura. El agua empezó a escasear. La sequía se prolongó durante años. La gente murió de hambre y enfermedades, y las guerras por los recursos estallaron con renovado vigor. 2. Agotamiento de los recursos naturales. Los mayas construyeron templos y ciudades gigantescas. Talaron bosques para obtener madera y liberaron tierras para los campos. Esto provocó la deforestación, la erosión del suelo y la disminución del rendimiento de las cosechas. La economía maya empezó a colapsarse y las ciudades a morir. 3. Guerras entre ciudades. Las ciudades-estado mayas, antaño independientes, libraron constantes guerras entre sí. Estas guerras debilitaron las ciudades, devastaron los barrios, destruyeron el comercio y provocaron migraciones masivas. La población simplemente se marchó a lugares más seguros. 4. Revueltas sociales y rebeliones. Existen teorías según las cuales el pueblo pudo rebelarse contra la élite y los sacerdotes, que exigían sacrificios y elevados impuestos. Cuando las promesas de cosechas y lluvias de los sacerdotes no se cumplieron, el poder de la nobleza se derrumbó y la gente abandonó las ciudades. 5 epidemias. Aunque hay pocos datos, se especula con enfermedades que pudieron extenderse entre la población de las ciudades densamente pobladas
intensificando la crisis. Pero lo más sorprendente es que los mayas no desaparecieron. Sus descendientes aún viven en México, Guatemala y otras regiones de Centroamérica. Pero aquella gran civilización que construyó pirámides, templos y escribió libros ha desaparecido misteriosamente, dejándonos con muchas preguntas. Suscríbete al canal y dale a me gusta. ¡Hasta pronto!